Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Todo lo que poseemos lo hemos recibido de Dios mismo. De modo que tenemos que comprender que todo lo que poseemos le pertenece a Dios, y Él nos ha prestado esas cosas para que las manejemos de una manera que dé honor y gloria a su nombre. Es un gozo para nosotros darle la bienvenida a su programa de educación cristiana, Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Dios quiere que seamos responsables con la administración de todas las cosas que no nos pertenecen, porque todas las cosas pertenecen en último término a Dios. Continuamos con la serie titulada 5 cosas que un cristiano necesita saber cómo hacer. En el encuentro de hoy, junto a nuestro profesor el Dr. R.C. Sproul, aprenderemos cómo ser buenos mayordomos. Le invitamos a que continúe en sintonía durante los siguientes minutos. Bienvenido y bienvenida a este tiempo de Renovando tu Mente. Hoy vamos a estudiar el quinto tema concerniente a las 5 cosas que todo cristiano necesita saber para crecer a la plenitud de Cristo. Y ustedes recuerdan las primeras 4 que ya estudiamos y que son cómo estudiar la Biblia, cómo orar, cómo adorar, cómo servir. Y en esta oportunidad comenzamos a estudiar el quinto tema, que es cómo ser un buen mayordomo. Por favor, no olviden que estamos aprendiendo estos temas para que podamos comprender lo que significan los medios de la gracia, mediante los cuales Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Y cuando pensamos en estos medios de la gracia, frecuentemente dejamos de lado a la mayordomía. Pero, efectivamente, cuando miramos la Escritura, vemos que Dios utiliza la disciplina que imparte el Espíritu Santo y la instrucción de su palabra para hacer de sus discípulos mayordomos responsables de los dones que Dios les ha concedido. El concepto de mayordomía bíblicamente comienza con la creación, pero la creación no se celebra únicamente en el libro de Génesis, sino a lo largo de las páginas de la Escritura, especialmente en los Salmos, donde parte de la adoración y el canto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento celebraba el hecho de que Dios es el dueño de todo el universo. La tierra es del Señor y toda su plenitud. Dios es el autor de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Y como creador y autor de todas las cosas, es también el dueño de todas las cosas. Dios es dueño de todo lo que hace. Todo lo que nosotros poseemos, lo poseemos como mayordomos que hemos recibido dones del Dios mismo. Pero el dueño definitivo de todas nuestras supuestas posesiones es Dios. De modo que ese es un axioma, que antes de pensar cómo servir y adorar al Dios con mis posesiones, lo primero que tengo que comprender es que todo lo que poseo no solo pertenece a Dios, sino que sigue siendo suyo. Y Él me ha prestado estas cosas y espera que las maneje de una manera que dé honor y gloria a su nombre. Frente a mí tengo un libro, escrito por un individuo llamado R.C. Sproul, o en español R.C. Sproul. Sin embargo, yo no soy el autor de este libro. El título del libro es Señales monetarias de los tiempos. Y fue escrito por un R.C. Sproul diferente. Fue escrito por R.C. Sproul, hijo. Se trata de un libro de mi hijo que incidentalmente se utiliza en varias universidades
como introducción a los cursos de economía. El libro aborda una perspectiva cristiana de la economía basada en el concepto bíblico de la mayordomía. Este libro me encanta. Yo no lo escribí y sé que no soy objetivo porque mi hijo fue quien lo escribió, pero este libro me ha enseñado muchas cosas. Una de las cosas que menciona mi hijo es el origen de la palabra mayordomía. La palabra que se traduce como mayordomo o mayordomía en la Biblia es la palabra griega oikonomía. La palabra griega oikonomía. Creo que pueden entender con facilidad que la palabra correspondiente en nuestro idioma, economía, se deriva de esta palabra griega. La palabra oikonomía es una de aquellas palabras del lenguaje griego que en dos palabras diferentes, en este caso sustantivos, se juntan para crear una nueva palabra. La primera parte, oiko, viene de la palabra griega oikos, que literalmente significa casa. Y la palabra nomos es una palabra que conocemos. Incluso si no sabemos la lengua de la antigüedad, la palabra nomos es el término griego para ley. Hablamos, por ejemplo, de autonomía, heteronomía, etc. Hablamos de antinomianismo, es decir, anti-ley. De modo que la palabra griega nomos se une aquí con la palabra griega que significa casa, y por tanto, literalmente, la palabra que se traduce mayordomía significa ley de la casa o gobierno de la casa. En la cultura antigua, el mayordomo no era el propietario de la casa, sino un empleado contratado por el propietario para manejar los asuntos de la casa, para administrar la propiedad, para buscar recursos para la casa, para asegurarse de que hay suficiente provisión de comida, para cuidar el dinero, para cuidar el césped, en fin, para asegurarse que la casa se mantenía debidamente. Todas estas dimensiones de la administración se entregaban al mayordomo. Ahora bien, de modo similar, este concepto de la mayordomía comienza en el jardín del Edén. Cuando Dios crea este maravilloso ambiente y les da a Adán y Eva autoridad plena sobre el jardín. Y no solamente eso, les da dominio sobre toda la creación. Pero Adán y Eva no son propietarios del mundo, sino que reciben la responsabilidad de administrarlo, de cuidar el jardín, de asegurarse de que el jardín sea cultivado y cuidado, que no sea explotado ni abusado y que los bienes del Edén no se malgasten. Por consiguiente, con la idea de la mayordomía bíblica nos referimos fundamentalmente a la responsabilidad por la administración de cosas que no nos pertenecen. Todas las cosas pertenecen en último término a Dios. Ahora bien, uno de mis trabajos es ser presidente de este ministerio, Ligonier. ¿Y qué implica el cargo? ¿Cuál es la responsabilidad de todo ejecutivo principal de cualquier organización? Su primer trabajo es buscar recursos. Veamos nuestro ministerio. Tenemos un edificio que cuidar. Tenemos una base de estudiantes, de contribuyentes, a los que hay que ministrar. Tenemos un personal. Tenemos equipos, tenemos computadoras y máquinas, y todo tipo de cosas, y tenemos dinero. Echar a andar nuestro ministerio requiere mucho tiempo, y no podemos ser efectivos si lo malgastamos. Si malgastamos nuestro personal, nuestro dinero, si destruimos nuestras instalaciones, y si permitimos que nuestros equipos se dañen. Dejar que ocurra cualquiera de estas cosas sería ser malos administradores.
Y si tenemos que gastar dinero, y ustedes lo entienden porque tienen que hacer lo mismo cuando administran sus posesiones, si ustedes deciden gastar $50 en comida, son $50 que no gastan en ropa y viceversa. Si ustedes gastan $50 en ropa, no tienen que gastarlo en comida. Todos, no importa cuán ricos sean, funcionan dentro de un conjunto limitado, finito de recursos. De modo que cada vez que utilizamos un recurso, hacemos una decisión y un buen administrador, cuando busca un recurso, sea tiempo, trabajo, dinero, equipo, tiene el cuidado de utilizar ese recurso de la manera más prudente posible. En este punto es donde tenemos que responder ante Dios. Adán y Eva eran responsables por el cuidado del jardín, y Dios ahora se interesa por la forma en que nos ocupamos de nuestro ministerio, en cómo nos ocupamos de nuestra vida personal, en cómo cuidamos nuestra casa, en cómo cuidamos nuestros recursos financieros. Todo tiene que ver con la distribución y manejo de recursos. Una de las historias más atractivas del Nuevo Testamento es la parábola de Jesús del Hijo Pródigo. ¿Y cuál era el problema con el Hijo Pródigo? Que recibió una herencia que no se ganó. Se la dio su padre, y tan pronto recibió esta herencia de su padre, en lugar de utilizar su sabiduría para fortalecer su herencia, para invertirla, como vimos en la parábola de los siervos en nuestra conferencia pasada, en lugar de eso, fue a un país lejano y malgastó su herencia en vino, mujeres y música, y terminó viviendo con los cerdos. La historia del Hijo Pródigo se llama así porque trata de la historia de un hombre que malgastó los recursos de su padre. Es la historia de un hombre que malgasta su vida. Y ese es el peor pecado contra la mayordomía, malgastar la vida, porque toda vida en este planeta ha sido puesta aquí por Dios, para que sea utilizada para su honra, para su servicio y gloria. Por la forma en que esa vida produce y vive, y una vida malgastada es una tragedia horrible. Y eso es lo que leemos en la historia del Hijo Pródigo, hasta que recibe una nueva vida y vuelve a sus cabales y regresa arrepentido a su casa, a la casa de su padre, con la intención de ser ya no un administrador, sino un siervo, al más humilde nivel de la casa. Pero en lugar de eso, su padre, como ustedes saben, mata al becerro más gordo y organiza una gran celebración por el retorno del hijo a la familia. Bien, la Escritura dice de la vida cristiana que la posesión que hemos recibido, que es la más valiosa de todos, es la perla de gran precio. Esta perla de gran precio que vale más que el oro y la plata, mucho más que las piedras preciosas. Y ese regalo de Cristo que hemos recibido se llama, en el Nuevo Testamento, un tesoro. Pero llevamos ese tesoro en recipientes de barro. Esa metáfora es preciosa. Imaginen un tesoro precioso depositado en un tacho de basura. Nos asemejamos a eso cuando recibimos el don del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos este tesoro celestial, pero lo transportamos en recipientes débiles. Bien, con respecto a servir a Dios con todo lo que somos, tenemos que ver el concepto del diezmo en el Antiguo Testamento, porque una de las cosas que la gente pregunta todo el tiempo es: muy bien, entiendo que debo ser un mayordomo. Entiendo que se supone que debo servir a Dios con todas las riquezas que Dios me conceda. ¿Qué significa el principio del diezmo en términos del Antiguo Testamento?
Bueno, no tengo tiempo en esta breve introducción para revisar todos los detalles y los argumentos técnicos que rodean el debate concerniente al diezmo en el Antiguo Testamento. Veremos algunos de esos aspectos en nuestro siguiente segmento, pero ahora les digo esto. Hay un debate sobre cuántos diezmos había y si el diezmo se aplicaba solamente a asuntos religiosos o también se aplicaba al mantenimiento del Estado. Y por supuesto, la pregunta más grande de todas es si el diezmo pertenece a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, que no se cumple en el Nuevo Testamento, y es por lo tanto obsoleto, o si el diezmo se aplica a los cristianos del Nuevo Testamento. Bien, sin entrar en detalles, permítanme decirles mi opinión del asunto. Estoy convencido de que el principio del diezmo del Antiguo Testamento se aplica a los cristianos del Nuevo Testamento. Y por eso estoy profundamente agradecido. ¿Por qué? Por esta razón. El diezmo es una de las leyes más sencillas, sabias y hermosas que Dios haya dado a su pueblo porque es manifiestamente justa. Escuchen cómo funcionaba el diezmo en Israel. Toda persona en Israel debía dar el 10% de sus ganancias a Dios todos los años. Por lo tanto, si un hombre que criaba ganado tenía 10 becerros nuevos durante ese año, debía entregar un becerro a Dios. 1 de cada 10. Si tenía 100 becerros, debía entregar 10, según su producción. Lo mismo se aplicaba con quienes tenían medidas de trigo. Si este hombre aumentaba sus posesiones en 100 de medidas de trigo durante el año, tenía que entregar 10 medidas a Dios. Lo bueno de esto era que todo el mundo jugaba con las mismas reglas. Tanto los pobres como los ricos tenían que entregar el mismo porcentaje. Los ricos siempre tenían que pagar más que los pobres, pero todos pagaban el mismo porcentaje, de modo que no había manera de politizar el diezmo. Y no había políticos que vinieran y crearan una clase entre los pobres y los ricos y utilizaran la economía como instrumento para ganar poder político, diciendo a un grupo, les vamos a poner impuestos, y diciendo a otro, no les vamos a poner impuestos. O diciendo a la gente, algunos de ustedes no pagarán porcentaje. Algunos pagarán el 5%, otros el 15% y otros el 40%. Eso es lo que crea las guerras. Eso es lo que crea hostilidad entre la gente. Los ricos contra los pobres y los pobres contra los ricos. La política de la envidia. No había nada de eso bajo la ley de Dios. Dios decía que todo el mundo tenía que pagar el mismo porcentaje. Este fue el impuesto llano original. Repito, no todos pagaban la misma cantidad. Los ricos pagaban mucho más que los pobres. Los pobres pagaban poco, pero los ricos tenían que pagar muchas piezas de oro según la riqueza que tuvieran. Pero el punto es que todos pagaban el mismo porcentaje. Me pregunto qué ocurriría con nuestra sociedad si cada vez que votamos por un aumento de impuestos, votásemos por un aumento de impuestos a nosotros mismos. Es fácil votar por un aumento de impuestos a terceros, a otras personas, como ocurre. La economía se ha politizado tanto que los ricos no quieren pagar más y tratan de buscar agujeros legales o intentan sobornar funcionarios para conseguir rebajas. Y aquellos que no son tan ricos se unen para imponer impuestos sobre los ricos y todos buscan su propio interés. Y la codicia se generaliza.
Pero cuando Dios emite un impuesto, no funciona de ese modo. Puede que nos preguntemos, para comenzar, ¿por qué había el diezmo en Israel? Bueno, el diezmo servía para mantener a los levitas, y en un momento veremos por qué. Vivimos en un mundo en el que hay grandes discusiones y debates sobre las reglas que deben gobernar a la economía. Se supone que el gobierno debe determinar lo que es valioso, o debemos dejarlo a las fuerzas naturales del mercado. Todo el tiempo escuchamos esa disputa entre comunistas y capitalistas sobre el libre mercado y todo lo demás. ¿Cómo determina usted lo que es valioso? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios comprendía que, dejados a su voluntad, los seres humanos nunca ponen el mismo valor en escuchar la palabra de Dios o en la educación que la que pondrían, por ejemplo, en la medicina física, en los médicos, en los artistas o en los empresarios. Si dejamos las cosas completamente en manos del mercado, el mercado impone sus valores. El mercado valorará los productos de entretenimiento, a los abogados. Si miramos nuestras propias naciones, veremos que los dos grupos de profesionales más mal pagados son los maestros y los pastores. Y Dios sabía eso en Israel, y por eso apartó a toda una tribu, a los levitas, y dijo: los levitas no recibirán herencia aquí. Y los levitas eran responsables de ocuparse en los asuntos de la iglesia y la educación. Y Dios dijo: instituyo el diezmo para asegurar que las personas que se encargan de este trabajo, al que le doy sumo valor, reciban una paga adecuada. Ese es el origen del diezmo. Gracias por su amable audiencia. Es nuestro deseo que Dios en su infinita misericordia le haya permitido conocer un poco más de Él. Si tiene inquietudes o desea adquirir los libros que hemos publicado, puede escribirnos al email renovandotumente@hotmail.com. Hasta pronto.